Creative Planet. Estamos aquí con nuestro amigo Joseph de Kramer o Kramer en español, y él nos va a mostrar algunas de las soluciones que tiene esta increíble marca con la que nos encanta trabajar, de lo mejor que puede existir en el mercado. Entonces, Joseph, mi querido Joseph, ¿nos puedes explicar un poco de qué vamos a hablar en este momento? Bueno, estamos aquí en la pared de extensores. Kramer es conocido por muchos de los productos, pero acá estamos en la parte de extensores, que tenemos gran cantidad de extensores distintos. Estamos mostrando todo tipo de extensores, desde extensores para 8K, extensores de seguros, extensores hasta 33 kilómetros, extensores de USB, etc. Les quería mostrar este que está acá, este cable que ven acá, que es un cable de fibra de 100 metros, HDMI de 100 metros, que es un cable óptico, que es un cable que es para uso rudo. No es intercambiable, es para uso rudo. Quiere decir que el cable está cubierto por una línea de acero por dentro, y es especial para actividades en vivo, en conciertos y cosas así, donde el cable tiene que ser reusado. Viene en una forma muy linda para poder ser fácil usarlo y enrollarlo. Viene el conector de HDMI, viene muy bien protegido. Sí, para eventos en vivo, perfectamente. Exactamente, para eventos en vivo. Y el cable, bueno, es un cable que no van a conseguir como estos cables en otros lugares, donde viene completamente blindado, protegido. Y se llama el CRS Plug and View H. Y bueno, es 4K 6444 hasta 100 metros de HDMI. Veo acá que hay algo que nunca había visto, y porque es un producto nuevo. 33 kilómetros de extensión, y este con fibra óptica, ¿no? Sí, es un extensor que viene con transmisor receptor, utiliza un cable de fibra óptica y puede llegar en single mode, en modo simple, hasta 33 kilómetros, en 4K 60-444. Sí. Excelente, es impresionante todo lo que hay. Bueno, de sí, la cantidad de extensores que tiene Kramer esto solamente es un ejemplo de lo último. Un pequeño ejemplo, porque hay cantidad de productos para todo tipo de soluciones. Y algo de lo que yo te preguntaba, intercambiables, es como este cable de fibra óptica que tenemos aquí, ¿verdad? Que se le puede intercambiar el plug. Sí, este es uno de seguridad, pero tenemos varias familias que tienen un plug de la misma forma. Que sí, pues el cable en sí tiene un conector muy fino, que es fácil para pasar por un tubo o por la pared, y después cuando sale el cable puedes elegir el conector, y tenemos todo tipo de conectores. Excelente, qué bueno. Muy bien, ¿con qué nos seguimos, Joseph? Vamos a seguir, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, tenemos el mundo de T-Bus. Los T-Bus. Muy bien conocidos en México. Y los vendemos un montón. Estos nos los piden mucho nuestros clientes. Entonces tenemos el nuevo T-Bus que se llama Waves. Waves como olas, y tiene abertura por dos lados. Por los dos lados. Ok, por los lados. Aparte viene con una, aquí no sé si lo vamos a ver acá, viene con una instalación que se puede instalar solamente de la parte de arriba. No hay que agacharse debajo de la mesa, sino que al instalarlo tiene dos tornillos, que al atornillarlos queda el T-Bus ya amarrado, atascado empotrado en la mesa. Después tenemos uno sencillo, que es como un tipo de agujero para 4 cables. Y esto puede ser retráctil, ¿no? También. Sí, pero estos no son retráctiles, pero te muestra simplemente para cables que puedes tener, para no tenerlos sobre la mesa. Puedes tener aquí hasta 4 cables que bajan un poquito y no te molestan sobre la mesa. Excelente. Esto también es nuevo. Y bueno, tenemos algo muy interesante, sobre todo para instalaciones de educación. ¿Qué pasa en instalaciones de educación? Por ejemplo, que necesitan, hoy en día los alumnos vienen con computadoras, vienen con teléfonos y con tablets a la clase, y la mayoría de los institutos de educación no tienen electricidad en las mesas en sí, en las paredes. Entonces la cantidad de cables que tienen que estar extendidos a las paredes complica mucho el movimiento y lo hace inclusive peligroso. Entonces tenemos una nueva idea, que es alimentación inalámbrica. Wow. ¿Qué quiere decir? Se trata del Mega Edge. El Mega Edge tiene un power bank grande por debajo de la mesa, que tiene un cable extensor de poder, que acá no sé si lo vas a poder ver. El cable extensor es conectado a la noche por una persona encargada, lo conecta a la noche y carga la batería. En la mañana se quita el cable y el cable entra. Y acá tenemos, los alumnos tienen la oportunidad de conectar ¿corriente alterna? Exacto, o USB o USB-C, sin tener electricidad para todo el día. Y ahí monitorean la carga. Y acá tenemos exactamente monitorean la carga, y así todos los días se conecta, se carga, y en la mañana pueden estar 2 laptops todo el día conectadas, todo el día funcionando, y todavía te vas a tener carga de sobra. Y sí, eso sirve perfectamente en salas de capacitación, ¿no? Porque luego no es posible tener adaptadas las mesas viejas con cableado, entonces esto viene perfectamente. Hay mucho interés, sobre todo en el mundo de colegios, universidades, porque hoy en día se ven más y más instituciones educativas que los alumnos vienen con todo tipo de equipos,
Y ese es el principal problema, la carga, porque la carga de estos equipos no les aguanta para todo el día. No dura todo el día, definitivamente. Muy bien. ¿Qué más? Otra opción para conexiones BYOD, un Spider, es el K-Spider, donde tienes un cable de HDMI de más o menos 1,80 m y viene con 4 conectores, es un lindo cable que se puede colocar sobre la mesa, y tienes 4 conectores de USB-C, mini DisplayPort y HDMI, todo utilizando la misma entrada de HDMI. Claro, no te quedas ya sin poder conectar tu dispositivo, cualquier marca compatible. Y tienes resoluciones hasta 4K 60, 444, así que... Altísima calidad en cables, definitivamente, sí. En esta pared de cables, este año decidimos no mostrar cables. Porque hay demasiados. Exactamente, tenemos tantos cables que digo, ¿qué vamos a poner? Entonces, si no podemos poner todos los cables que tenemos, vamos a decir que tenemos muchos cables. Entonces comenzamos a contar cuántos tipos de cables tenemos y llegamos a números grandes. De todo tipo de cables, de HDMI, de fibra, de USB, de video. Entonces, lo que le estamos diciendo acá es, nosotros somos una de las grandes compañías de cables del mundo de Pro AV internacional. Necesitan un cable, llamen a Kramer. Definitivamente. Sí, no, y eso lo sabemos, y en México son muy reconocidos precisamente por eso. El mundo de HSL es una compañía israelí que nosotros representamos, que hace productos de video, audio y de datos de alta seguridad. Aunque en América Latina todavía esto no ha sido muy popular, en grandes partes del mundo instalaciones de gobierno, instalaciones financieras, instalaciones militares requieren equipos de AV que tengan certificación PPS 3.0, que indica que son equipos que son seguros ante hackeado, todo tipo de hackeado. ¿Qué tipo de hackeado puede ser? Primero que todo, data leaks, fugas de información y ataques maliciosos, intentos de meter virus en sistemas, todo tipo de programas que puedan crear problemas. También son anti-tampering, quiere decir que si alguien intenta abrir el equipo para hacerle un cambio, el equipo deja de funcionar. Okay, deja de funcionar y solamente puede ser cerrado por la compañía en sí. Excelente. No puede ser cerrado por nadie más, okay, no va a funcionar. Y entonces estos productos tienen el mayor estándar exigido hoy en día, tanto en Europa como en Australia, como en Israel, para gobierno, finanzas militares y otro tipo de cosas. Por ejemplo, hay tanques en Italia que utilizan estos equipos dentro del tanque de inteligencia, etcétera, etcétera. Lo que vemos acá, uno solo de los equipos de acá, estamos hablando de una compañía con muchos equipos, es un equipo que es un combinador, tiene 8 entradas, las entradas del mismo conector puede ser DisplayPort o HDMI, en la misma entrada se puede entrar, con 2 salidas 4K, y vemos acá un combiner donde podemos ver una calidad de 4K hasta 8 entradas. Okay, y tenemos una facilidad, multiview, podemos tener todo tipo de presets y todo tipo de combinaciones, o pedir solamente ver pantallas completas, o volver otra vez con un solo botón al ver las 8 entradas al mismo tiempo. Muy bien, muy práctico, muy versátil. ¿Qué más, mi querido Joseph? Acá tenemos Cronos. Sí. Chronomit. Ok, entonces tenemos nuestro nuevo sistema, nuestra nueva aplicación para reservación de espacios, y mostrándolo en nuestra nueva tableta de 10 pulgadas. La tableta se llama KT1010 y la KT1010 SC, que es la que estamos viendo, que viene con 2 LEDs de colores a los lados, es exactamente esta para la reservación de espacios. La Chronomit es la aplicación que está corriendo, y en este caso lo vemos amarillo, porque en general está verde, ¿no? Está verde o roja, verde cuando está libre, roja no está ocupada, pero acá está por ser ocupada. Entonces nos está diciendo que en otros 8 minutos ya empieza una reunión. Cuando llega a 1 minuto va a comenzar a contar los segundos y decirles cuándo comienza la reunión. Estos pueden funcionar con cualquier tipo de calendario, ¿no? Sí, con Outlook, Web Access, tienes Exchange, tienes Office 365 y tienes de Google. Excelente. Muy buena solución y muy versátil, porque aparte se puede comunicar con toda la gama de soluciones y control, ¿no? Muy fácil de usar, muy fácil de manejar, muy fácil de optimizar, porque a veces que el cliente no quiere ver el título de la reunión o no quiere que se puedan hacer reservaciones desde la tablet. Todo ese tipo de cosas, tienes todo el poder de cambiar y decidir lo que se va a ver. Muy bien, excelente.
Kramer Control, el conocido y famoso Kramer Control, que está siendo utilizado tanto en el mundo y ha tenido tanto éxito también en México, que hemos tenido cursos personalizados. Y también tenemos los cursos en línea. Entre las ventajas que tiene Kramer Control en comparación con otros equipos parecidos, otros sistemas parecidos, que la actualización se puede hacer rápidamente en línea, completamente gratuita, o por un curso presencial en poco tiempo, en pocas horas o en un par de días. El acceso después de terminar el curso, la certificación, tienes acceso gratuito al sistema online y puedes jugar con él y ver si el sistema abarca tus necesidades y te es fácil de utilizar. Y después de eso, después hace falta adquirir un controlador para poder bajar tu programación y controlar. Estamos por sacar ahora, a principios de marzo, la nueva versión de Kramer Control, que tiene una característica que ha sido muy esperada por nuestros clientes, que es la posibilidad de trabajar offline. Así que vas a poder programar, bajar un archivo de programación y después localmente subirlo a tu controlador sin necesidad. Muchos integradores, muchos clientes de ellos, por razones de seguridad, no quieren que el sistema tenga acceso al internet, y ahora, estamos hablando en un par de semanas, van a poder tener esa característica. Sí, hoy en día el dispositivo está conectado a internet y tú desde cualquier parte del mundo le haces un push a la programación y puedes actualizar desde una nube de forma muy sencilla, pero como bien dices, para algunos usuarios pues no hay esa posibilidad, entonces ya van a liberar la parte offline. Y es la característica más exigida, más pedida que hemos tenido, así que lo hemos tomado muy en serio y hemos estado trabajando ya bastante tiempo, un año quizás, y está por salir. Hasta que saques el video ya va a estar quizás afuera. Ya va a estar afuera, qué bueno, excelente. ¿Qué más tenemos por acá? VIA. Ok, me imagino que los que están viendo este video, la gran mayoría conocen VIA. VIA es el sistema de Kramer para presentación y para colaboración inalámbrico. VIA, estamos sacando una nueva versión, una nueva generación. VIA 2, es toda nueva generación, que tiene de nuestra generación. Primero que todo, son todos 4K, todas las salidas 4K. Aparte, Wi-Fi más robusto. Sí, hemos integrado Miracast. Miracast hasta ahora había necesidad de poner un dongle y ya está integrado. Nuestros equipos, algunos son más pequeños. Fíjate que el VIA Go, si conocían. Sí, esto es de 7 centímetros por 7 centímetros, ¿no? O sea, es algo mucho más pequeño de lo que ya era, ¿no? De por sí era pequeño, ahora es más pequeño y más potente, ¿no? Sí, hemos actualizado toda la parte de la red interna y la hemos hecho más potente, la red Wi-Fi interna, porque el VIA Go se puede conectar a una red existente o puede tener una red propia. La red propia es mucho más potente y mucho más, funciona mucho mejor que el VIA Go que todo el mundo conoce. Aparte, este VIA Go tiene toda una nueva característica de señalización digital que puede ser utilizada cuando, por ejemplo, el sistema no está en uso, que es completamente programable por la página web. Así que lo que acaban de ver es un prototipo, está por salir y promete mucho, y pronto ya van a poder adquirirlo en México. Sí, no, se ve increíble, la verdad es que quedamos muy impresionados por toda la funcionalidad que tiene, y la palma de tu mano. Sí, y las aplicaciones que puedes utilizar. Ahora ya no nada más es un sistema de presentación inalámbrico, sino que es un sistema de colaboración. Go es presentación nada más, el Connect y el Campus son también colaboración. VIA Go yo diría que es la forma de convertir un sistema alámbrico en inalámbrico. Digamos, tienes un proyector, le pones un VIA Go de este tamaño sobre él y lo convertiste en un proyector inalámbrico. Un televisor, le conectas un VIA Go por atrás, nadie lo va a ver y se convirtió en un televisor inalámbrico. Y aparte, con la función de Digital Signage, pues puedes aprovecharlo para cuando no esté en uso, estar mandando publicidad o información. Exactamente, y los usuarios se pueden conectar de dos formas, tanto Windows como Macintosh, como iOS o Android, se pueden conectar o de forma nativa o por una aplicación, ambos funcionan. El VIA Go acepta, todos los VIA aceptan hasta 255 usuarios conectados al mismo tiempo. El VIA Go acepta hasta 2 presentando al mismo tiempo. Cuando presenta más de uno, la pantalla se va dividiendo. El Connect hasta 4 presentando al mismo tiempo y el Campus hasta 6. Sí. Y todos los dos con salida de 4K. Sí, definitivamente la mejor solución que yo conozco para hacer presentaciones inalámbricas, y pues ya ahora con todas estas ventajas que trae la versión 2, pues definitivamente no va a haber quien compita con eso. Y aparte, en el mundo de inalámbrico hay mucha necesidad de seguridad. Seguridad es quizás
lo que la gente siempre pregunta y está interesada, porque nadie quiere, nunca sabe lo que está pasando en el aire y a dónde está yendo tu señal. Nuestro vía tiene el nivel de seguridad más alto de todas las competencias que tienen presentación y colaboración inalámbrica. Sí, no, hombre. Eso si quieren más detalles, se pueden comunicar cada uno a su oficina local de Kramer, preguntar y recibir el certificado de seguridad que tiene vía para poder constatar que cumple las necesidades de seguridad. Excelente, Josep. ¿Qué más podemos ver por acá? En Kramer nos hemos dado cuenta de que todo el asunto de integración a veces causa problemas o complica al cliente, sobre todo cuando el cliente va y recibe equipos de fabricante 1, fabricante 2. Si llega a haber un problema, fabricante 1 va a decir es el fabricante 2, sí. El fabricante 2 va a ser el fabricante 1. Entonces decidimos buscar una forma de ayudar a nuestros clientes y tomar completamente responsabilidad, dando soluciones que son ya pre-integradas por nosotros, que son 100% Kramer de al principio al fin. Entonces lo hemos llamado KR. Tenemos KR 1000, 2000 hasta el 7000. Muy bien. Y eso, y para hacerlo corto, el KR 1000 es basado en un Via Go, es solamente para presentación inalámbrica. KR 2000 para presentación solamente alámbrica, por un T-Bus y un DIP dentro. El 3000 es alámbrico inalámbrico. El 4000 ya es alámbrico inalámbrico, pero también incluye extensor, quiere decir, tienes una salida de HDBaseT, lo que te permite más distancias desde la conexión alámbrica hasta el que vaya a recibir, digamos, el televisor. Ese es el 4000. El 5000 ya incluye el control. El 6000 incluye ya audio con bocinas activas. Y el 7000 también incluye audio y también incluye control, pero viene con extensión sobre IP de baja latencia para poder tener ya espacios muchísimo más grandes. Muy bien, excelente. ¿Qué más tenemos de Kramer ahora con la parte de audio, que es algo muy nuevo en lo que están incursionando? ¿Tenemos aquí algo de Tabor o algo de las nuevas soluciones? Bueno, vamos a pasar por lo de audio, por muy favor. Bien. Sí. ¿Qué hay de este omnívoro? Ok. Este micrófono que está excelente. Ayer lo vi en la presentación de Kramer Consultant Program. Sí. Me pareció excelente. Ok. ¿Qué es un omnívoro? Un omnívoro hay un animal que es carnívoro y herbívoro al mismo tiempo. Entonces, como nuestro micrófono se come cualquier instalación, entonces lo llamamos omnívoro. ¿De qué se trata? Ven un poquito para acá. Es un solo micrófono que en verdad está basado en dos micrófonos que se mueven, que de acuerdo a cómo lo instalas, puede ser omnidireccional, puede ser cardio o puede ser subcardio. Entonces puede abarcar cualquiera de las tres. En muchos casos ya se sabe por adelante qué tipo de instalación, qué tipo de micrófono se necesita, pero hay casos también donde digamos, el ingeniero de acústico llega al lugar y quiere hacer pruebas. En este caso podría tener stock de un solo micrófono y decidir en el mismo lugar, antes de instalarlo, cómo lo va a instalar, y en el momento que lo instala y lo deja cerrado, queda así, ya el usuario no lo puede mover. Entonces el micrófono se ve como de esta forma, donde esta parte se mueve, y de acuerdo a cómo lo instales pasa a ser direccional, omnidireccional o subcardio. Muy bien. Sí, y eso es adaptable pues a cualquier sitio, ¿no? Sí. ¿Cuándo vamos a ver ya esto en producción o en nuestro inventario? Buena pregunta. Yo creo que va a ser un poco más de 3 meses de ahora. Todo lo que ven acá solamente es un prototipo, pero estén en contacto, sigan Kramer en la página web y en la página de Facebook de Kramer, y cuando salga se van a enterar primero. Perfectamente, muy bien. Otra cosa, se me había olvidado, el micrófono tiene una salida analógica, pero en caso de que quieran convertirlo en USB, hemos sacado un nuevo cable que puede convertir cualquier micrófono analógico en USB. Muy simple, y es una gran ventaja, porque nuestro mismo micrófono puede ser al mismo tiempo analógico y al mismo tiempo USB. Excelente, muy bien y muy adaptable. Otra cosa que tenemos nuevo son nuestras bocinas Dante PoE. Quiere decir que es una bocina con un solo cable. Lo que tiene muchísima ventaja. Hay muchos integradores que me cuentan de que tienen problemas de regulación de cables eléctricos sobre la pared.
sobre el techo, disculpa. Entonces, con este bocina PoE no hay ningún problema porque simplemente no hay cables eléctricos sobre la pared. Aparte, la bocina también, entre todo, también se instala por clic. Después de que se hace el agujero, simplemente se instala, entra, hace clic y ya está ahí. Fácil de instalar, un solo cable, sin problemas de regulación. Otra innovación de Kramer. ¿Y el switch PoE es también lo fabrica Kramer o puede ser cualquier switch PoE? Un switch PoE. Switch PoE que sea bueno para Dante. Sí. Diseñado para Dante. Sí. Muy bien. Sí, pues esto definitivamente es algo muy nuevo que se ve en toda el área de audio y qué bueno que Kramer está empezando con ello. Excelente. Kramer, nosotros estamos empezando con audio. Kramer, si me preguntas a mí, yo creo que el departamento de audio en Kramer es el departamento más exitoso. El director de audio nuestro es una persona muy creativa y está creando productos que no hay como ellos en la competencia. Les aconsejo a la gente de audio, sigan a Kramer. Kramer Audio todavía va a dejar mucho que hablar en los próximos años. Qué bueno, y ahí estaremos presentes nosotros. Y bueno, también. les muestro otra cosa. Acabamos de sacar una nueva familia de procesadores digitales de audio que se llama Experience, se llama Kramer Experience. Estamos mostrando acá uno de la familia que se llama el AFM20 DSP. ¿Qué tiene este producto tan especial? Primero que todo tiene 20 puertos analógicos. Wow. Los llamamos puertos porque el usuario los puede convertir en entrada o salida. Después tiene embebedor y desembebedor de audio de HDMI. Tenemos audio digital en SPDIF y tenemos amplificación y salida de bocinas y tenemos un 4x4 Dante. Wow. Todas estas entradas y salidas se convierten en una matriz, que puede ser ruteada de cualquiera, ruteada, digamos, procesada y sacada de cualquiera de las salidas. Con una página web es muy espectacular que acabamos de hacer. Tenemos nuestro nuevo UX designer, el diseñador de experiencias. Ha creado una página preciosa donde tienes la posibilidad tanto de mezclar como rutear, cómo procesar, todo en no solo página web, donde te puedes parar sobre tu navegador y sentirte que estás sobre una gran consola de audio y tienes todo el poder de un DSP con todas estas entradas y salidas. Y te voy a mostrar, podemos mostrar toda la familia, un segundo. Acá podemos ver toda la nueva familia de Experience. Lo tenemos desde el más complejo hasta el más básico. Ven que tenemos maestro que es automatización, entradas y salidas que son flexibles, analógicas, Dante, HDMI, amplificación, audio digital, AEC y audio USB, y así pueden ver exactamente cuál cada uno de los nuestros tiene y elegir el más adecuado para la instalación. Yo desde ahora les digo que creo que el más pequeño que todos, el DSP64 AEC, ya lo veo como va a ser un gran bestseller para salas de reuniones pequeñas y medianas, porque te va a poder resolver este pequeño equipo que va a ser relativamente económico, todas las necesidades de audio en salas de reuniones pequeñas y medianas, teniendo no solamente automatización, teniendo audio de HDMI, entrada y salida, y también teniendo AEC y también soportando audio en USB. Y además lo puedes integrar a tu Kramer Control para que desde cualquier dispositivo le hagas. Obviamente, todos estos equipos se pueden integrar en Kramer Control y se pueden hacer como presets en ellos, y desde Kramer Control fácilmente llamar a uno, llamar a otro, y así tener todo tu cambio de audio en instantes. Sí, con un solo comando. Y en el Kramer Control pues ya de paso pones las escenas de iluminación, ¿no? Todo de acuerdo al tipo de presentación. Video, audio, todo se puede controlar desde Kramer Control. Excelente, muy bien, Joseph. ¿Qué más nos puedes enseñar? Este es el pequeño. El pequeño es 62 es el nombre viejo, DSP62, y aquí lo pueden ver con una entrada de USB, una entrada de HDMI, la segunda entrada de HDMI, la salida, el embebedor de embebedor, y acá tienes el audio in y audio out analógico, y las salidas de control, y bueno, y el Ethernet. Todo en un equipo muy pequeño, muy fácil de instalar, donde tanto puede entrar con un Tebus. Sí, lo puedes poner en cualquier lado, atrás de la pantalla, arriba del plafón, en cualquier lado. Recuérdate de este equipo, va a ser un gran bestseller en salas de reuniones. Definitivamente, estoy de acuerdo. Muy bien. Y tiene la página web que te mostré antes, en este pequeño equipo. Wow.
Ah, el dashboard. Sí. Esto es una solución excelente para aquellos gerentes de IT que quieren tener el control absolutamente de todo y evitar cualquier caída en cualquier momento, ¿no? Sí, yo no lo llamaría control, lo llamaría administración. Administración. Porque tenemos, digamos, para un sistema donde hay el cliente es un director de IT y quiere tener toda la visualización del sistema. Tenemos Kramer Network ya conocido, pero esto es un nuevo UI, un nuevo UX, donde tenemos un dashboard que ha sido rehecho, donde nuestro director de IT puede ver el estatus de los dispositivos, del firmware de los equipos y de los espacios con gran facilidad, y tiene todo el control y toda la necesidad para administrar todo desde acá, de un solo lugar. Todo el mundo. O sea, estábamos viendo el caso de un Red Hat, ¿no? de sus clientes a nivel global, que ya están implementando estas soluciones, porque pues definitivamente te permite tener monitoreados absolutamente todo desde un solo panel, ¿no? Muy simple. Con notificaciones y todo como un director de IT está acostumbrado, pero nosotros lo llevamos al mundo de AV, lo llevamos al mundo de IT y les permitimos, este es nuestro IT Friendly, nuestro Smiley con IT, nuestro IT Friendly. Estamos trabajando duro para que nuestros equipos sean más y más fáciles de utilizar para la gente que viene del mundo de IT. Sí, porque definitivamente ahora ya con el Internet de las cosas, pues tenemos que estar ya convergiendo completamente con los ingenieros de IT, ¿no? Ellos administran ahora ya las soluciones de audio y video, ¿no? Lo que no pasaba antes. Exactamente, y eso también es parte de lo que hacemos con Kramer Academy, de instruir a la gente de AV en IT y instruir a la gente de IT en AV y crear profesionales que puedan hacer su trabajo mejor, y aparte nuestros equipos están siendo cada vez más IT friendly cuando nosotros venimos de un mundo de AV, pero estamos más y más entrando en el mundo de IT. Por ejemplo, les puedo contar que tenemos un nuevo director general, un nuevo CEO en Kramer, el doctor Kramer, el dueño y el creador de la empresa, salió de, ¿cómo se llama eso en español? Se retiró. Y tenemos un nuevo CEO, el señor Itzhak Bambaji, que viene de la empresa IBM y está haciendo grandes cambios, viene con una mente fresca, muy moderna y muy tecnológica a Kramer, y está ya con pocos meses en la empresa, está haciendo grandes cambios. Van a ver cómo Kramer va a ir de bueno en mejor en los próximos meses, en los próximos años. Ya van a ver la diferencia, ya se nota. Inclusive. Sí, definitivamente se están adaptando a los cambios en el entorno, y eso es lo mejor que puede hacer, porque ahora ya los clientes buscan un proveedor one stop shop. Entonces es genial que ya los que venimos, en mi caso particular, Creative Planet viene del mundo IT y cambió al mundo de la infraestructura y de audio y video, y bueno, definitivamente para nosotros es mucho más fácil entender algo que ya está conectado a una red, ¿no? Que algo que funciona de manera analógica, y es indispensable para todos los administradores de IT pues migrar, y para ustedes también adaptarse a esas necesidades. Así es. Y bueno, esto también lo pueden conseguir a través de nosotros, de Creative Planet, que nos pueden contactar a través de nuestra página. Nosotros somos distribuidores directos de Kramer en México, y les podemos ayudar en todo, en el asesoramiento, en el diseño y en todo lo que se necesita. Bueno, pues amigos, nos despedimos desde aquí, desde la ISE 2020, con mi amigo Joseph. Muchas gracias, Joseph, en verdad fue muy valioso todo lo que nos explicaste el día de hoy. Gracias por tu tiempo. Y es un placer poder estar aquí, seguir viéndonos y compartiendo. Muchas gracias, estamos en contacto, hasta luego.